Hola a todos, mi nombre es Hernán Gordillo, soy especialista en nutrición animal y lo que hoy vamos a ver, el tema de hoy son antioxidantes en dietas caseras para perros y gatos. Vamos a explicar qué es un antioxidante, contra quiénes luchan, o sea, contra esas sustancias oxidantes que le decimos, las denominamos especies reactivas de oxígenos, o también las pueden conocer como radicales libres, ¿sí? Dejo de lado las especies reactivas de nitrógeno que, digamos, extendería mucho el tema de hoy, así que vamos a abocarnos a las sustancias oxidantes que justamente tienen que ver directamente con el oxígeno que respiran nuestros animales, ¿sí? Antes de empezar, les quiero comentar que este video está orientado a estudiantes de veterinaria, a veterinarios, y en el caso de dueños de mascotas, si bien es bastante técnico, pueden aprovechar algunas partes del video, y lo que no entiendan, bueno, lo pasan adelante y aprovechen la parte más que tiene que ver con los ingredientes que contienen antioxidantes, pues los ingredientes caseros que contienen antioxidantes. ¿Sí? Así que bueno, pasemos de lleno a explicar este tema. Bien, vamos a minimizar esto, vamos a ocultar mi visión, la dejamos a un costadito y ahí vamos a arrancar. Bueno, los temas, siempre en la primera diapositiva yo eh, pongo los temas que vamos a ver en el video. Así también, el que le parece aburrido lo deja de ver, el que le interesa sigue viéndolo, lo dinámico que tiene esto, al ser un video que ustedes lo adelantan, lo retrasan, realmente les doy libertad para que ustedes hagan lo que quieran, lo pueden ver después cuando tienen más tiempo, como ustedes quieran. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a definir qué es una especie reactiva de oxígeno, que el término es EROS, de especies reactivas de oxígeno, y es el enemigo a vencer, realmente es el enemigo a vencer. Y hay un montón de sistemas antioxidantes que pueden contener a esas especies reactivas de oxígeno, que se generan todo el tiempo. Después vamos a ver dónde se encuentran, o sea, y el papel que tiene justamente el oxígeno que mencionamos antes y la mitocondria, ese organelo intracitoplasmático donde se queman las grasas, que es importantísimo en el metabolismo energético de la célula. Después, dentro de esto, vamos a ver el papel que tiene la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, que termina la fosforilación oxidativa, ¿sí? Acá vamos a ver la importancia de esos electrones y vamos a ver cómo en esta cadena respiratoria se termina formando el primer anión o radical superóxido, ¿sí? A partir del oxígeno, ¿sí? Y a partir de este primer ERO se empiezan a formar otros a nivel celular y también vamos a ver eso y las consecuencias que tiene. Y por el otro lado, bueno, vamos a ver los antioxidantes o sistemas antioxidantes, ¿sí? Porque hay enzimas involucradas. Y vamos a ver cómo neutralizan a esos EROs. Vamos a tener antioxidantes que son enzimáticos, ¿sí? Que son ayudados, digamos, no podrían tener esa función sin unos cofactores enzimáticos minerales, que ahí ya empezamos a ver nutrientes que ya los reconocemos como antioxidantes para los veterinarios y estudiantes veterinarios, como el cobre, el selenio, el zinc y el manganeso. Esos cuatro son claves de los minerales más importantes que tenemos que tener en cuenta en una acción antioxidante. Y funcionan como cofactores enzimáticos, van de la mano. Después vamos a ver las proteínas controladoras de metales, justamente hay ciertos metales como el mismo cobre, que puede ser también oxidante, y el hierro. ¿Sí? Hay proteínas que las anulan o secuestran y evitan momentáneamente la acción oxidante que puedan tener esos metales. Y finalmente hay una gran cantidad de sustancias menos conocidas que son los famosos scavengers o carroñeros. Son sustancias que se inmolan secuestrando a esos radicales libres o esas especies reactivas de oxígeno, ¿sí? El primer batallón que va al ataque son las vitaminas, la A, la E y la C. Después van a aparecer el glutatión, que es un tripéptido. Van a aparecer otros antioxidantes que están en los tejidos animales, como la carnitina del ácido tióctico, y dentro de los antioxidantes vegetales vamos a tener un grupo muy numeroso que son los polifenoles, que vamos a mencionar algunos, y los licopenos que vienen en el tomate. Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones.
Bien, entonces, ¿qué son las especies reactivas de oxígeno? Bueno, son sustancias que poseen en su última órbita un electrón de más. Entonces, en video es como tener una papa caliente o tener en la mano una pelota de tenis que uno la empieza a revolear. Eso quema. Si ese electrón joroba, es inestable, se mueve, entonces hay que sacárselo de encima. Entonces, toda sustancia que recibe un electrón va a querer donarlo a otra sustancia. Y ahí es donde se genera esa cadena de sustancias reactivas, ¿sí? Bien. Son inestables, como dije antes, entonces tienden a eliminar ese electrón pasándoselo a otra sustancia, a la cual dañan, ¿sí? En general hablamos de oxidación, o sea, el que recibe el electrón es el oxidado y el que dio el electrón termina reducido, ¿sí? Se salva de estar oxidado, deja de estar oxidado, ¿sí? Y estas sustancias, bueno, son reactivas porque generan reacción en los tejidos, cambios moleculares que llevan a la destrucción celular, que es lo que queremos evitar, el daño celular. Bien, cuando estas sustancias son producto del metabolismo del oxígeno, ahí es donde decimos especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Cuando son producto del metabolismo del nitrógeno, por ejemplo, ahí es donde hablamos de especies reactivas de nitrógeno, que dijimos que los vamos a dejar de lado. Bien, acá les voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la cadena respiratoria, pero en forma bien esquemática. Fíjense ahí en el color verde, después de abajo, como si fuera la cadena de transporte, pero en forma rectangular, ¿sí? Bien simple. Y vamos a ver que en la mitocondria, ¿sí? Se producen una cascada de reacciones oxidativas, que son justamente la cadena de transporte de electrones. Tenemos un electrón que es inestable, ¿sí? Y que termina en la fosforilación oxidativa, ¿sí? En la formación del famoso ATP. ¿Y de dónde partimos? Bueno, estas reacciones parten a partir del NADH, ¿sí? Y terminan en la reducción del oxígeno al agua, ¿sí? Del oxígeno al agua. Como vemos acá en el esquema, vemos cómo tenemos el NADH por un lado da NAD+, un protón y un electrón, que se separan, van por caminos diferentes. El electrón va por la cadena de transporte de electrones, los protones van entre la membrana interna y externa de la mitocondria. Se genera un gradiente, digamos, de energía en el cual es captado ese gradiente, lo explico muy sucintamente, y finalmente, como producto de esa cadena de transporte de electrones, el oxígeno toma esos protones y el electrón y los transforma en agua, y ahí vuelve a neutralizar. Ahí es donde se termina esa inestabilidad, y normalmente lo que hace el oxígeno es captar ese electrón y lo transforma en agua, ¿sí? Que es una sustancia inocua, no dañina. Bueno, producto de todo, ¿para qué nos sirve la cadena de transporte de electrones? Bueno, toda esa movida de electrones y de protones genera un flujo de energía que es captado que es captada esa energía en forma de ATP, a partir del ADP, ¿sí? Y esa es la función de la cadena respiratoria. Esto en forma muy reducida, muy simple, tal vez pueda cometer algún error, pero es simplemente como introducción, para que podamos entender dónde es que se está produciendo los primeros eros, ¿sí? Estamos en la mitocondria, en la membrana interna, quiero ubicarlos en situación dentro del medio celular. ¿Sí? Ahí vemos cómo el ADP se transforma en ATP. Bien, ahora vamos a ver cómo se forma el anión o radical superóxido. Se sabe que el 4% de ese oxígeno que es vital, que lo necesitamos, bueno, en vez de terminar transformado en agua, ¿sí? Directamente en agua, toma ese electrón, pero ese electrón solo, ¿sí? Es como que en determinados momentos se escapan algunos electrones de esa cadena y van al oxígeno directo, y ahí es donde se forma, ¿sí? Vamos a ver el anión o radical superóxido, ¿sí? Que es un oxígeno, ¿sí? Este oxígeno que tiene un electrón más, como vemos acá esta es una molécula de oxígeno, son dos oxígenos unidos entre sí, bueno, tiene en su última órbita un electrón de más, entonces empieza a ser un oxígeno que es inestable, y eso es el 4% del oxígeno mitocondrial, ¿está? Y acá es donde va a empezar la cascada, y se formó ya
la primera especie reactiva, ¿sí? Es muy importante saber cómo se origina, porque después hay miles de sustancias que se forman, pero si no sabemos que el principal problema se originó en la mitocondria, ahí no tomamos conciencia de la importancia de la mitocondria en las reacciones oxidativas y de neutralización de esa oxidación. Bien, entonces vamos a ver ahora toda la cadena de producción de Eros. Entonces, como dijimos, el primero es el anión radical superóxido. Entonces el organismo lo quiere sacar de encima porque sabe que es dañino. Entonces, ¿qué hace? Lo transforma en peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que si bien es más estable que el anión radical superóxido, tampoco es una sustancia buena para el organismo y puede generar daño. Con lo cual, finalmente, se termina formando, el organismo lo termina formando en agua, que era lo que hacíamos en la fosforilación, al final de la fosforilación oxidativa, se termina, del oxígeno pasamos al agua. Bueno, acá dimos un camino más largo, pero finalmente llegamos al agua. Ahora, ¿qué pasa si no podemos transformar en agua el peróxido de hidrógeno? Porque, por ejemplo, hay una cantidad enorme de radicales superóxidos y los antioxidantes no son suficientes. Bueno, la cascada sigue y me forman el radical hidroxilo. Y ahí sí, este radical hidroxilo es el más dañino de todos los Eros, y acá es donde empieza a reaccionar ya directamente contra membranas celulares, las grasas de las membranas celulares, las proteínas, el ADN, todas las sustancias que conforman parte estructural de la célula empiezan a ser dañadas, ¿sí? Principalmente, primariamente dentro de la mitocondria, pero después pasan al citoplasma y así pueden destruir a toda la célula. Por eso, el principal enemigo a vencer es este radical hidroxilo, que ya agotamos los mecanismos que después vamos a ver enzimáticos, y ya acá, para anular a ese radical hidroxilo, lo único que nos queda es mandar los carroñeros o scavengers con la vitamina E al frente. Bien, vamos a ver cómo lo hacen, ¿sí? Y vamos a mencionarlos ahora. Vamos a mencionar los primeros, así nos vamos familiarizando. Al principio ya los mencionamos, ahora los volvemos a ver. Es importante volver a repetir y volver a ver, porque no es un tema sencillo, es un tema complejo. De hecho, a mí, para yo poder hacer este video, me llevó muchos años terminar de entender. Por suerte, en la carrera especial en nutrición animal que hice en La Plata, tuve muy buenos docentes que explicaron en detalle cómo es este proceso de oxidación, ¿sí? Y ahí donde terminé de aprender realmente cómo era este proceso de oxidación y de antioxidantes. Bien, dentro de los antioxidantes enzimáticos tenemos a la superóxido, y acá van a aparecer nombres familiares para estudiantes veterinarios y veterinarios, ¿sí? Pero ahora los vemos bien en detalle. La superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, recuerden esta enzima es muy importante, y la catalasa. Esos son los principales sistemas enzimáticos. Obviamente a estos sistemas enzimáticos no pueden faltar los cofactores enzimáticos, que son los minerales que vimos antes: cobre, zinc, selenio y manganeso. Y finalmente vamos a ver en este primer grupo, ¿sí?, de sistemas antioxidantes, a las proteínas controladoras de metales, que la única función que tienen es contener al hierro y al cobre, sí, que pueden ser sustancias, como vamos a ver, oxidantes. Si las dejamos libres dentro del organismo, el cobre y el hierro generan oxidación, con lo cual en general dentro del organismo el cobre y el hierro están transportadas o almacenadas con estas proteínas que son la ceruloplasmina, la ferritina y la transferrina, que también conocen. Bien, y finalmente está este megagrupo, le digo que hay un montón de sustancias antioxidantes, que son los llamados scavengers o carroñeros, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver los antioxidantes que ya conocemos, los tradicionales, esos que sabemos de memoria, y la primera, ahí tenemos la vitamina E. Creo que no hay nadie que no sepa, incluso gente que no sea veterinaria, que no sepa que la vitamina E es un antioxidante. Y tienen razón, es el principal antioxidante, es el que va al frente de batalla y está en todos lados dentro de la célula, ¿sí? ¿Y quién acompaña a la vitamina E? Tal como si fueran guardaespaldas, la A y la C, pues vamos a ver la relación que hay entre estas tres vitaminas. Después vamos a ver los antioxidantes presentes en los ingredientes animales, y acá es importante, porque esto no se conoce bien. Se piensa que los antioxidantes nada más vienen en los vegetales. No, la proteína animal, los tejidos animales tienen un montón de antioxidantes y que son re importantes. En el caso de animales como el perro y el gato, que son carnívoros,
tienen que ser su principal fuente de antioxidantes, ¿sí? Más allá que debemos a su vez potenciemos con antioxidantes vegetales. Y en primer lugar tenemos ahí la carnitina, que carnitina viene de carne, por eso el nombre, y está mayormente en carnes rojas, pues también está en carnes blancas, pero donde más se encuentran concentraciones son en las vísceras, en las carnes rojas. El ácido tioico o ácido lipoico, acá pongo los dos nombres porque a veces si lo escuchan como uno o como otro, la bibliografía puede dar lugar a confusión y como que son distintos y no son lo mismo, el ácido tióico o ácido lipoico. Y también se aparecen las carnes rojas en las vísceras. Y finalmente el glutatión, que está en los tejidos animales, pero también puede sintetizarse dentro del organismo a partir de un aminoácido que es semiesencial, que es el ácido glutámico, si no está dentro de los esenciales, y está presente en el colágeno de las carnes y vísceras. O sea, cuando hablamos de tejido conectivo, incluso como ingredientes como el bofe, que básicamente son fibras elásticas, no tienen un valor biológico mejor que el el del huevo, por ejemplo, pues mayormente son aminoácidos semiesenciales, pero son abundantes en ácido glutámico y glutamina, que son los precursores del glutatión, que vamos a ver la importancia que tiene. ¿Sí? Así que recuerden, el ácido glutámico es muy importante, incluso es importante el ácido glutámico como fuente de energía para las células intestinales y las células inmunitarias intestinales. ¿Sí? Toman el ácido glutámico como principal fuente de energía. Bien, y a los no enzimáticos, ya acá vamos a ir mencionando dentro de los no enzimáticos vegetales, a los polifenoles, y acá mencionamos los que les nombro, son algunos, son los que yo más utilizo, son los que están más a mano, pero hay un montón, ¿sí? Casi todos los vegetales tienen, digamos, sustancias antioxidantes, tienen polifenoles, y están en el metabolismo secundario de las plantas. El metabolismo primario es el de energético, el secundario es el de producir sustancias que van a proteger a esa planta de justamente el sol, la luz, las agresiones que pueda haber del medio, y como la luz y el sol ¿cómo se llama? El oxígeno son tan dañinos para las plantas como los animales, estas mismas sustancias son las que usan para defenderse las plantas. Bueno, y estos polifenoles que se encuentran en distintos vegetales y tienen principios activos con nombres propios, como la curcumina en la cúrcuma, la piperina en la pimienta negra, la de grano entero, la que se muele en el momento, hay que molerla en el momento, que van de la mano la piperina y la curcumina porque la piperina aumenta la vida útil o la biodisponibilidad de la curcumina. La curcumina se absorbe muy poquito, entonces es importante darle una mano lo poco que se absorba para que dure más tiempo dentro del organismo. Después tiene el timón, que se encuentra en el orégano y el tomillo, el carbaclor en el orégano, y así hay un montón, como el ácido clorogénico, ácido cafeico y cinarina en la alcachofa, la silimarina en el cardomariano, resveratrol en los arándanos, que también se habla mucho de los arándanos. Bueno, el principio activo es el resveratrol, acá tiene una fuente natural. Y fuera de los polifenoles están dentro de los carotenoides, que son de origen graso, están los licopenos del tomate, ¿sí? Que justamente esto siempre lo recomiendo, calentar un pedacito de tomate, que ahí se liberan estos licopenos, vamos a explicar cómo es eso de la liberación, y es bueno, como es una grasa, es bueno darlo con aceite, ¿sí? Con un poquito de aceite. Bien, ahora vamos a ver directamente dónde actúan cada uno de estos antioxidantes, y vamos a hablar un poquito de ellos, ¿sí? Bien, primero vamos a ver los sistemas enzimáticos, ¿sí? La primera línea de batalla, los que van primero, son los sistemas enzimáticos. Y acá tenemos a la hormona superóxido dismutasa, la SOD, que se encuentra tanto en el citosol como en la mitocondria, ¿sí? Y entonces son las que transforman este anión radical superóxido en peróxido de hidrógeno, que es el primer paso de detoxicación, digamos. Pero ¿cuáles son los minerales que acompañan a estas enzimas? Bueno, vamos a tener el cobre y el zinc en el caso de la SOD del citosol y el caso del manganeso en el SOD mitocondrial. Bien, ahora bien, el peróxido de hidrógeno, acá ven que yo lo tengo que transformar en agua. ¿Y por qué hay dos flechas y no una sola, como habíamos mostrado antes? Bueno, porque hay dos sistemas enzimáticos.
Uno de la catalasa, que está en los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos intracitoplasmáticos muy importantes en la oxidación de las grasas para mandarlas a la mitocondria desde los peroxisomas, de los ácidos grasos de cadena larga, los que tienen más de 18 átomos de carbono. Esos, bueno, se oxidan en los peroxisomas. Y obviamente va a haber una enzima antioxidante. Bien, y por el otro lado vamos a tener a la glutatión peroxidasa, también para transformar el peróxido de hidrógeno en agua. En el caso de glutatión peroxidasa, casi necesita un cofactor mineral, cofactor enzimático, que es el famoso selenio. Por eso el selenio también es un mineral antioxidante. Perfecto, pero supongamos que, fíjense acá que marqué con una barra amarilla, esta transformación del peróxido de hidrógeno en radical hidroxilo, ¿sí? Supongamos que estos sistemas enzimáticos fallan. ¿Quién es el que ataca este radical hidroxilo que ya directamente ya está listo para hacer pelota cualquier membrana celular, ADN, proteína, está dispuesto a destruir todo lo que encuentra a su paso y provocar muerte celular? Bueno, y acá el principal, lo que me olvidaba decirles es que esta transformación del peróxido de hidrógeno en radical hidroxilo está fomentada por el hierro y el cobre en su estado ferroso, que pasa a férrico, que es lo que acá vemos como los metales pueden ser oxidantes, ¿sí? Bueno, ¿y quién combate el radical hidroxilo? Bueno, principalmente ahí entra la vitamina E, que como yo digo es el que pone el pecho a las balas, es el principal carroñero que tiene la célula para defenderse contra este radical. Por eso es muy importante la vitamina E que se le agrega a los alimentos con muchas grasas o con grasas, porque esta acción, estos compuestos radicales hidroxilos también están como peróxidos lipídicos dentro de los alimentos. Y ahí la vitamina E también puede actuar en los alimentos. Bien, entonces esta vitamina E se inmola, pero ¿qué pasa? ¿Se destruye y no la podemos usar más y necesitamos otra molécula de la dieta? No, puede ser reciclado. ¿Y cómo es reciclada la vitamina E? Por justamente la vitamina C y la A. La C y la A en realidad trabajan indirectamente reciclando la vitamina E. La vitamina A, que es liposoluble del lado externo de la membrana celular, y la vitamina C del lado del citosol, está pegado a la membrana celular, pero del lado del citosol. Por eso ambas están ahí al ladito de la vitamina E lista para reciclarlo. O sea, la vitamina E que queda oxidada cuando se une al radical hidroxilo toma el electrón. Entonces, ¿qué hace la vitamina E? Es reducida por la vitamina C o por la vitamina A. Pero ¿qué pasa? La vitamina C otra vez queda oxidada y también muere, no, también es reciclada. Y acá vemos que son varios ciclos donde un scavenger recicla al otro. Y acá vemos cómo entra en juego el ácido lipoico que me está reciclando la vitamina C. Ahora fíjense por el lado de la glutatión peroxidasa. ¿Qué pasa si la glutatión peroxidasa se oxida, digamos? Obviamente porque toma un electrón. Bueno, acá es donde tenemos al glutatión. Y el glutatión entonces capta un electrón y vuelve a estar oxidada. En el estado oxidado es este de GSSG. Bien. Y bueno, ¿qué pasa? Entra el ácido lipoico de vuelta a salvar al glutatión. Fíjense cómo es una cadena, en este caso es una cadena benéfica, que termina reciclando a los propios sistemas antioxidantes, ¿sí? a los propios antioxidantes. Y esto es muy bueno, y esto tal vez es lo más novedoso, entender que está muy aceitado el tema antioxidante. El organismo sabe qué hacer para sacarse. Lo que tenemos que hacer es darle herramientas, le tenemos que dar la vitamina A, la E, la C en cantidades suficientes, el ácido lipoico, el glutatión. Todo eso se lo tenemos que proveer desde afuera. El organismo lo puede reciclar lo más que puede, pero llega un punto que si la oxidación es muy grande, no compensa con lo que puede reciclar de su propio organismo. Y acá esto es un ejemplo, un esquemita, pero yo lo que quiero representar con esta foto para que quede más didáctico, digamos, hagan de cuenta que cada policía es un ácido graso de la membrana celular. Entonces, que al igual que la membrana celular que tiene todos los ácidos grasos en forma de empalizada, bueno, acá la empalizada es este grupo de mujeres policía que se encadenan para, digamos, no dejar entrar a sustancias nocivas, ¿sí? Entre esos ácidos grasos vamos a ver que
están intercaladas a la vitamina E. O sea, la vitamina E está dentro de esa doble membrana lipídica y justamente está metida dentro para cuando llegan los radicales libres atajar los penales, digamos, y que esas balas no le vayan a los ácidos grasos que no son la vitamina E. ¿Sí? De esa manera mantiene la integridad de la membrana celular. Y, como sabemos, ¿quién falta? Los guardaespaldas, los recicladores. Y ahí tenemos atrás, ahí ven dos policías que están para reciclar las vitaminas D si reciben, digamos, entre comillas, un balazo. Para que no haya solamente policías, y dar otro ejemplo, en este caso de una manifestación en la cual están los manifestantes encadenados, bueno, fíjense, en este caso es una membrana celular bastante larga, y ahí hay podemos intercalar varias vitaminas C. Y siempre va a estar la vitamina C del lado del citosol. Si tomamos este lado de la pantalla, supongamos que es el citoplasma, va a estar dentro del citosol ahí la vitamina C, listo para reciclar alguna de las vitaminas de la vitamina E que se oxida. Mi idea es tratar de dar con un ejemplo que sea lo más didáctico posible. Y de paso una foto hace que no sea tan aburrido el video. Bien, vamos al glutatión. Esta sustancia que siempre la escuchamos más como detoxificadora a nivel hepático, ¿sí? En la conjugación de sustancias tóxicas y demás, y nos olvidamos de su papel antioxidante, y es muy, muy importante, ¿sí? Porque es un tripéptido, digamos, es un péptido formado, por 3 aminoácidos, que si bien no son esenciales, tenemos que saber de dónde viene, cómo es que se forma, porque ahí vamos a entender la importancia que tienen las proteínas y los aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales y no esenciales en la formación del glutatión. Fíjense cómo acá a partir de un aminoácido esencial podemos sintetizar el glutatión. El camino es un poquito largo, pero vamos a llegar. En general, la metionina se transforma en homocisteína en un paso que está limitado como factor enzimático de la vitamina B12. Acá empieza el grupo B a entrar en juego. Y la homocisteína se transforma en cisteína por la vitamina B6. Que recuerden, todo el complejo B está en las carnes, así que no hay necesidad de suplementación de grupo B si comen carnes, ¿sí? Bien. Ahora bien, la cisteína, cuando se une al ácido glutámico, forma un dipéptido, digamos que tienen 2 aminoácidos, que se llama gamma-glutamilcisteína, ¿sí? Y a su vez, estos dos unidos con la glicina, va a formar al glutatión. ¿Está? Entonces, fíjense, cisteína, ácido glutámico y glicina nos terminan formando el glutatión, que recuerden, es importantísimo, era en el reciclado de la enzima glutatión peroxidasa, que era la que transformaba el peróxido de hidrógeno en agua. Bien, y recuerden, ahí está la gamma, glutamil, cisteína, glicina, esa es la otra nombre que recibe. Y obviamente el ácido lipoico, que recuerden que no recicla al glutatión. Por eso, si escuchan el ácido dióctico, vayan para adentro, utilícenlo. Bien. Y acá vemos el ciclo del glutatión, vemos cómo el glutatión se puede reciclar. Si partimos del ácido glutámico acá, se une con la cisteína, después se une con la glicina, y finalmente tenemos acá el glutatión. Pero el glutatión a su vez pasa por una forma ciclada del glutamato, el ácido glutámico, que es el ácido piroglutámico, que es esta sustancia, después otro día lo hablamos, es muy importante en el anclaje del colágeno a, por ejemplo, el hueso, o en la membrana de cáscara del huevo, también llamado ácido pidólico. Digamos, es una parte importante de este ciclo, o sea que a partir de esta sustancia se puede formar ácido glutámico y otra vez el ácido glutámico puede reciclarse y formar siempre el glutatión que tenemos acá. Este ciclo es uno de este gráfico es muy reciente, pues es del año 2018. Fíjense que voy yo poniendo las referencias de los gráficos que pongo. ¿Sí? Hay algunos hechos por mí y los que no aclaro los hice yo y los otros son los que vienen de la bibliografía. Ven, acá hay otro que saqué de la bibliografía. Acá tenemos el radical superóxido, el anión superóxido, que es transformado en peróxido de hidrógeno por la azot, la superóxido de dismutasa, en el citosol en la mitocondria, y después se ha transformado a agua y oxígeno por la catalasa y otra vez acá la glutatión peroxidasa. Acá tenemos la glutatión reciclando a
a esta enzima. Y fíjese acá cómo lo que vimos antes lo vemos todo en este gráfico, como a su vez acá, por ejemplo, el glutatión, acá está la vitamina E oxidada, como permite que vuelva a su forma reducida para seguir actuando, por ejemplo, con los lípidos peroxidados. Fíjense cómo la vitamina E actúa sobre los lípidos peroxidados, por ejemplo, en un alimento o en una membrana celular. Fíjense acá, ese es el paso 1. Fíjense acá cómo la vitamina C rescata a la vitamina E. Acá tenemos después a la GCH que rescata la vitamina C, y a su vez tenemos el ácido lipoico que rescata al glutatión. Y a su vez la vitamina C que también rescata el glutatión. Entonces todos se ayudan, es como una gran hermandad. Estos scavengers son grandes hermanos y se ayudan entre todos. Básicamente es así. Fíjense la riqueza de antioxidantes que hay, ¿sí? Y están todos en los nutrientes. Bien, ahora vamos al ácido tióctico, que lo mencionamos un montón de veces. ¿Qué características tiene? Bueno, regenera a un montón. Fíjense la capacidad de regeneramiento que tiene de otros antioxidantes. A la E, a la C, y acá menciono la coenzima Q. No quise hablar mucho de la coenzima Q10, porque hay un montón, pero es muy buena la coenzima Q10, y justamente ¿dónde se encuentra la coenzima Q10? En la membrana interna de la mitocondria, donde tiene que actuar, ¿sí? Y también la glutatión recicla. Y esto es importante, miren, se sintetiza a nivel de la mitocondria, justamente esto es importante. ¿Y a partir de quién? Del ácido caprílico. ¿Qué es? Es un ácido de cadena media que está presente en el aceite de coco. Acá otra vez la importancia de las grasas, ¿sí? Las grasas son importantes y a veces las dejamos de lado porque aportan muchas calorías. Sí, aportan muchas calorías si a su vez le damos mucho, pero si le damos la cantidad necesaria en porcentaje de la dieta, nos van a aportar nutrientes muy, muy importantes, ¿sí? Bien. ¿Y dónde se encuentra el ácido tióctico? Para un minuto, ahí está. Fíjense, se encuentra no solamente en las carnes rojas, que es lo que menciono acá, se encuentra también en otros alimentos como levadura de cerveza, germen trigo. Fíjense que son todos vegetales, espinaca, brócoli, guisante, cole de Bruselas. ¿Sí? ¿Pero por qué marco las carnes rojas? Por esto mismo, porque recuerden que si uno le da carne ya le está dando ácido lipoico y eventualmente uno se queda tranquilo que ese antioxidante va a estar en las carnes. Va a estar, ¿sí? Es muy simple, si se sintetiza dentro de una mitocondria, la mitocondria está dentro de una célula muscular, por ejemplo, obviamente va a estar el ácido lipoico. Es muy lógico, ¿sí? Bien. Y fíjense, es un ácido, otras características del ácido lipoico, es anfipático. ¿Qué quiere decir? Que puede estar en un medio acuoso con un medio graso. Tiene un grupo polar y un grupo no polar. El grupo no polar va a estar en el medio graso y el grupo polar en el medio acuoso, ¿sí? Entonces es por eso que está en todos lados. Y se lo llama antioxidante, se lo puede llamar antioxidante universal también. Y lo mismo, actúa tanto intra como extracelular. Entonces llega a todo el organismo y atraviesa la barrera encefálica. Acá más de lo mismo, fíjense, el ácido lipoico como puede reciclar a la coenzima Q10, a la vitamina C y al glutatión. Y a su vez, estas tres pueden reciclar al scavenger mayor, que es la vitamina E, TO es de tocoferol, ¿sí? Fíjense la relación que hay entre ellas. Y acá está la estructura química, pareciera, del ácido lipoico. Este esquema acá lo saqué de la Oregon State University. Siempre, bueno, trato cuando hay un esquema así que no lo hago yo, obviamente pongo la cita. Así que pueden ir a esas citas a buscarlo. Bueno, la carnitina. Para mí es re importante la carnitina. Como su nombre lo indica, viene de la carne, ¿sí? Así que, y principalmente está en las carnes rojas. Ahora vamos a ver. ¿Dónde se sintetiza? Lo mismo, en el hígado, en el músculo y el riñón. Recuerden que un hígado graso es un hígado que tiene incapacidad de sintetizar L-carnitina en la cantidad suficiente, con lo cual es muy importante proveérsela por la dieta. Entonces, cuando tenemos en un hígado graso, tenemos que aumentar las carnes, no disminuirlas, ¿sí? Aclaro esto porque cuando aumenta alguna enzima hepática se lo atribuimos a que está el hígado insuficiente, y no es así, es simplemente está lleno de grasa y no puede cumplir bien su función, está inflamado. Y recuerden que las enzimas hepáticas no solamente están en el hígado, sino están en otros órganos como el músculo, el vaso,
Entonces, en un estado inflamatorio general, no podemos achacar un elevamiento de enzimas hepáticas solamente a un problema hepático. Y en ese caso tenemos que reducir los almidones para no generar más tejido graso dentro del hígado. Y una forma de sacar grasa del hígado es a través de la carnitina, o sea, quemando las grasas, que es la función de la carnitina, ¿sí? Justamente, presenta una acción antioxidante, ¿sí? Que esa es lo de ahora, pero además tenemos que recordar la función de transportar los ácidos grasos a la mitocondria para que se produzca la beta-oxidación. Obviamente tiene que ser una sustancia antioxidante porque si no, no sobreviviría dentro de la mitocondria, la carnitina. ¿Sí? Bien. Y fíjense, solo el 25% de las necesidades de L-carnitina pueden ser sintetizadas en el organismo. No la necesitamos de la dieta, la L-carnitina. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de deficiencia de carnitina o suplementación de carnitina, en realidad lo que tenemos que hacer es darle alimentos con elevada cantidad de proteína animal y no tener que darle un alimento con baja cantidad de proteína animal y tener que suplementar por afuera. Si le damos una dieta casera a un animal con suficientes carnes, no van a tener problemas de deficiencia de carnitina ni de taurina, ¿sí? Porque ya están en las mismas carnes. Y acá, bueno, por eso es que digo que es importante la suplementación. Ahora, fíjense, me tomé el trabajo de buscar la concentración de la carnitina en los alimentos. Y mírense la sorpresa que vamos a tener. La carne de vaca tiene, fíjense, la comparación entre carnes, la de vaca la relaciona a la de pollo. Porque muchas veces condenamos a los dueños a decirle, no, dele pollo. Y no, ¿y por qué carne de vaca no? ¿Cuál es el problema de las carnes rojas? Realmente no hay diferencias nutricionales entre la carne de vaca y pollo, las dos son buenas y hay que dar, y acá tengo la razón extra, hay que darle porque tiene L-carnitina en cantidades importantes. Pero fíjense en los vegetales cuando pasamos, la harina de soja 1,5, los granos 0,7, los fideos 0,13, ¿sí? Por eso, si queremos darle carnitina tenemos que darle más carnes. Ahora, esta es ahí una fuente. Ahora fíjense en otro artículo de investigación, con otra unidad de medida, micromol por gramo en vez de miligramos cada 100 gramos. Y fíjense, pollo parrillero 0,69 y cerdo 1,09. Otra vez, el pollo tiene poca cantidad de carnitina en relación a las otras carnes. Pero fíjense las carnes de vaca, ciervo, caballo y cabra. Fíjense, van en aumento. Vaca 1,86, pero fíjense la de ciervo y la de caballo. Fíjense la de cabra, ¿sí? Es impresionante. Bueno, esto es importante que lo quería que lo vieran. Y por último, vamos a los licopenos del tomate. Ahí está la fórmula. Fíjense que es un carotenoide, ¿sí? Que es muy parecido al betacaroteno, o sea, la vitamina A. Recuerden que un betacaroteno son 2 moléculas de vitamina A. Y por eso tiene una acción antioxidante, porque si es similar a la vitamina A, nada más que es un scavenger directo, ¿sí? Los licopenos. No confundir licopeno con ácido lipoico. Son palabritas parecidas y yo mismo me los confundí cuando leía la bibliografía hasta que me di cuenta que eran diferentes. Licopeno no es ácido lipoico, son licopenos y es un carotenoide, ¿sí? Y está principalmente en el tomate. Por eso yo siempre recomiendo dar, se puede no es necesario dar todos los días, pero sí tiene que estar en la dieta de los animales. Y vamos a ver que en realidad este carotenoide está muy unido a la pared celular de las células de este vegetal, por lo cual solamente podemos liberarlo para que se pueda absorber con calentamiento. Por eso se recomienda calentarlo 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, como para que se empiece a liberar. Cuando hierven las verduras para su perro, ahí le agregan al último minuto, los últimos 10 minutos, un pedacito de tomate. Y ahí van a ligar licopenos. Y tiene, al igual que, bueno, todas las vitaminas liposolubles, que para absorberse necesita grasas, con lo cual tiene que haber alguna grasa en los alimentos, ¿no? Como algún aceite, por ejemplo. Y justamente no es necesario darlo todos los días porque tiene una vida media alta en sangre, así que eso está buenísimo. Bueno, y para concluir, normalmente hago una conclusión con varias, repito, más de lo mismo de lo que vi, pero en este caso quiero mostrarles la relación entre lo que es, porque hablamos mucho de la mitocondria, y vieron que yo les dije hay que proteger a la mitocondria. En la mitocondria se
queman las grasas. O sea, cuando utilizamos a las grasas como fuente de energía, es porque tenemos una mitocondria que produce la beta-oxidación, ¿sí? Y las transforma en energía. Si no hay mitocondria, no podemos aprovechar a las grasas como fuente de energía. Y fíjense este artículo, el título. El cáncer como una enfermedad metabólica e implicaciones en nuevas terapéuticas. Y lo que quiero ir ahora es al resumen de este artículo, que ahí va a estar el espíritu de lo que les recomiendo que se lo lean entero, este artículo. Y fíjense que ahí lo que plantea este artículo es que las alteraciones en las células, en el metabolismo energético de las células tumorales puede estar relacionado con anormalidades en la estructura y función de las mitocondrias. O sea, relaciona que si la estructura y función de las mitocondrias, cuando están alteradas, pueden provocar alteraciones en el metabolismo que lleven a la formación de una proteína tumoral. Y fíjense lo que dice después. La progresión y crecimiento del cáncer puede ser manejado siguiendo una transición en todo el cuerpo de metabolitos fermentables como la glucosa y la glutamina. Recuerden que la célula tumoral no puede utilizar las grasas porque no le funciona justamente la mitocondria, y utiliza la glucosa principalmente como fuente de energía y en menor medida la glutamina como fuente de nitrógeno para la síntesis de proteínas. Y plantea acá que hay que transformar el metabolismo de los metabolitos fermentables como la glucosa y la glutamina a metabolitos respiratorios como los cuerpos cetónicos, ¿sí? Que es la base de las dietas contra el cáncer. Pero lo que planteo en esto, que antes que se produzca una célula cancerígena, antes, esta teoría lo que dice es que el primer problema está en el metabolismo energético de esa mitocondria. Y ahora, en este artículo presenta un grafiquito, ¿sí? Que lo tomé del mismo artículo, que es muy, pero muy claro, porque fíjense los experimentos que se hicieron. En el primer caso, en este caso, era una célula normal, a partir de la cual salen dos células normales, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, el núcleo de una célula normal en otra célula normal, la hago un trasplante, la reproducción va a ser igual. Lo mismo si meto una mitocondria sana dentro de una célula sana, me va a dar dos células sanas. Al revés, con una célula tumoral, es lógico, si tanto las mitocondrias como el núcleo están alterados, hay mutación en el núcleo y está alterada el metabolismo de las mitocondrias. Fíjense que en estos esquemitas dibujan acá a la mitocondria acá en rojo, sin los pliegues que se ven acá en la mitocondria sana. En las mitocondrias dañadas, en los citopatológicos, en las microscopías electrónicas, se ven los pliegues desdibujados. O sea, uno ve la doble membrana, pero no ve los pliegues. Y ya se ve que toda la estructura interna está destruida. Ahora, fíjense en el punto 3 y el punto 4. Cuando se hicieron trasplantes, ¿sí?, de un núcleo de una célula tumoral a una célula sana, ¿sí?, no hubo variaciones. O sea, en células que tenían las mitocondrias normales, cuando se transfirió el núcleo tumoral a una célula sana, dio células sanas, ¿sí?, con ese ADN alterado, pero no desarrolló tumor. Ahora, cuando a una célula con el ADN normal, pero con las mitocondrias alteradas, trasplantaron las mitocondrias a otras células, ¿sí?, cuando trasplantaron las mitocondrias de una célula que tenía las mitocondrias alteradas a una célula con el ADN normal, ahí está, dieron células tumorales. O sea que hubo lo que se llama, que vamos a ver ahora, que es la epigenética, donde las mitocondrias que estaban alteradas, ¿sí?, produjeron cambios, inducciones enzimáticas, indujeron al núcleo a hacerse tumoral, y no al revés, ¿sí? Lo explico de vuelta. Cuando se hicieron trasplantes de mitocondrias de una célula que tenía las mitocondrias alteradas, una célula tumoral con mitocondrias alteradas, a una célula con el núcleo normal, ahí es donde
las células que se produjeron fueron células tumorales. Lean el artículo, que es fabuloso. Y ahora, ¿cómo se explica este fenómeno? Y ahora es donde vamos a hablar de la epigenética, ¿sí? Y fíjense esta definición. En este caso la saqué de la National Human Genome Research Institute. La epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes, y escuchen esto, sin ningún cambio en la secuencia de ADN subyacente del organismo, ¿sí? Son cambios en la activación y desactivación de genes, pero que no radican en el ADN, ¿sí? La epigenética es una palabra de origen griego que significa literalmente por encima del genoma. Estamos por encima del genoma. Más allá de lo que haga el genoma, puede haber cambios en la célula que lo lleven a ser una célula tumoral. Y acá, si vamos a Wikipedia, doy una definición más sencilla tal vez, que es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia de ADN. Si nosotros nos ponemos al sol y nos da el sol y tenemos una mutación a nivel del ADN, una metilación, obviamente esa célula se va a hacer tumoral. Pero en este caso hay cambios, digamos, que tienen que ver con la mitocondria que llevan a cambios en el ADN que ahí terminan transformando esa célula en una célula tumoral. Esto es una reflexión mía, en pocas palabras, el ambiente, en este caso el estrés oxidativo de la mitocondria, es que lo determina la activación o desactivación de los genes, ¿sí? Y acá es donde hablo que siempre esto es lo que aprendemos del fenotipo, es genética más ambiente, pero siempre decíamos que la genética, si hay algo que es genético, ya está, sonamos porque es genético, pero en realidad dependemos del ambiente para que se libere o no lo genético. Y esto es lo importante. Y acá en el ambiente es donde nosotros podemos trabajar, ¿sí? En el ambiente para, en este caso el ambiente de la mitocondria, para que esa célula pueda utilizar grasas como fuente de energía y que no dependa exclusivamente de la glucosa, que en realidad ese es el mecanismo de supervivencia que tiene esa célula tumoral, o que se va a hacer tumoral. Digamos, primero le falla los mecanismos de quema de grasas y lo único que le queda es producir energía a partir de la glucosa, aumentan los receptores de glucosa y por eso es que se dice que una dieta baja en hidratos de carbono, digamos que limita la progresión de, digamos, de las células tumorales. Obviamente todo esto está en el campo del estudio, es algo muy nuevo, lo de la epigenética, y es para discutir y es para charlar, ¿sí? Pero lo que quise hacer acá es relacionar cómo el metabolismo de la mitocondria nos puede llevar digamos, a una patología como el cáncer, ¿sí? De hecho, en uno de los artículos habla que el ácido lipoico puede ayudar en la terapia del cáncer. Así que bueno, espero que les haya gustado esta explicación y bueno, acá les dejo mis vías de comunicación. Recuerden, acá tienen mi teléfono, vía WhatsApp se pueden comunicar con las dudas que tengan, sino por mail. Normalmente, bueno, me pueden dejar comentarios en el canal de YouTube. Obviamente, si quieren pongan like, suscríbanse al canal y más o menos cada 3 meses, como verán, me lleva mucho tiempo hacer estos videos. No tengo mucho tiempo, pero bueno, cuando tengo un minuto me pongo las pilas y lo hago. Así que bueno, estoy disponible a todos los que quieran para cualquier duda que puedan tener. A los que quieran, ahí les dejo mi trabajo de tesis de la especialidad de nutrición animal, de evolución alimentaria de canes familiares, de los comienzos del orden carnívora hasta la actualidad. Me falta una palabra, desde los comienzos del orden carnívora hasta la actualidad. Que lo pueden ver en internet si les interesa. Bueno, nos vemos hasta la próxima.